Saludos, mi nombre es María Elisa Carreño y hoy les vengo a hablar de la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck. Aaron Beck fue un psiquiatra y profesor enfocado en estudiar el tratamiento para la depresión, por lo cual desarrolló un modelo para la misma que luego se extendió a otros trastornos. Esta terapia cognitivo-conductual está enfocada en modificar los pensamientos y las distorsiones cognitivas de las personas. Ella argumenta que las personas sufren más por lo que interpretan de un acontecimiento que el acontecimiento en sí. La organización cognitiva según el modelo de Aaron Beck. En 1976 se llevó a cabo por primera vez la exposición de dicho modelo, en el cual Aaron Beck expuso la organización cognitiva identificada por él, que empieza por los esquemas, los pensamientos automáticos, las creencias, las distorsiones cognitivas y los productos de esos pensamientos automáticos que son los productos cognitivos. Ahora, empecemos con los esquemas. Cuando hablamos de los esquemas, nos referimos a aquel patrón cognitivo relativamente estable que permite a la persona interpretar una realidad. Dichos esquemas pueden ser hipervalentes, es decir, que son activos, y latentes, es decir, que son inactivos y que se activan en una situación específica. Luego pasamos a las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias es el mapa interno que tiene la persona para interpretar la realidad. Aquello en lo que la persona cree, aquello en lo que la persona se argumenta y argumenta sus ideas principales. Las creencias pueden ser creencias nucleares, que son las ideas principales, aquellas con las que la persona nace, aquellas que la persona desarrolla en su infancia, en su adolescencia, y que en el transcurso de su vida argumenta y fortalece, y aquellas creencias periféricas, que son unas creencias más fáciles de cambiar, porque son unas creencias secundarias de las creencias nucleares. Luego está el pensamiento automático. ¿Qué es el pensamiento automático? El pensamiento automático es algo que llega de manera inmediata y que llega con mucha certeza, lo que hace que la persona no cuestione la veracidad de este pensamiento, si es cierto o no es cierto. Entonces es un pensamiento automático que realmente condiciona la actitud y las emociones de la persona. Luego están los productos cognitivos. Los productos cognitivos es el resultado de las creencias y los pensamientos automáticos. Ese resultado es más accesible a la conciencia que los esquemas cognitivos y los procesos cognitivos. El modelo de la terapia cognitiva para la depresión. La triada cognitiva en las personas con depresión. Según García, se refiere a 3 esquemas característicos que inducen al individuo depresivo a percibirse a sí mismo, al mundo y al futuro de forma negativa. Estos esquemas, estos patrones cognitivos, se derivan del resto de los síntomas depresivos que sufre el individuo. Cuando hablamos de una percepción negativa de sí mismo, hablamos que la persona se autosabotea y siempre se enfoca en las cosas negativas que hace. Por ejemplo, se enfoca en los éxitos de los demás y no en sus propios éxitos. Cuando hablamos de una visión negativa del mundo, hablamos de que la persona, como no tiene la capacidad de manejar las exigencias de la vida, justifica al mundo porque son muchas esas exigencias y porque no lo ven de una forma demasiado drástica y como un pensamiento demasiado dicotómico. O sea, es totalmente no o es totalmente sí, pero es sí o no, no hay un punto medio. Cuando hablamos de la visión negativa del futuro, hablamos que la persona siente que tiene la capacidad de asegurar que el mundo va a ser totalmente catastrófico en el futuro y que su futuro va a ser totalmente negativo. O sea, la persona no tiene la capacidad de ver de manera realista y optimista el futuro. Distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son un error en el procesamiento de información. No importa en qué fase el procesamiento de información fue. Puede ser en recuperar la información, en guardar la información, en buscar la información, pero ocurrió el error. Y como consecuencia existe una alteración en la interpretación de los hechos. Hablemos o mencionemos algunas distorsiones cognitivas, como por ejemplo la inferencia arbitraria, en la cual la persona da por hecho suposiciones de que las cosas y los resultados de ciertas acciones van a ser negativos. Aunque no tenga evidencia de que esos van a ser los resultados, la persona asegura que esos van a ser los resultados y que los mismos van a ser negativos. La abstracción selectiva habla de enfocarse solamente en unas cosas y generalmente se enfoca en las cosas negativas. La generalización excesiva es que la persona generaliza todo, en general todo, y lo generaliza con cosas como todo, nada, nunca, jamás. Luego pasamos a la magnificación y a la minimización. Podemos colocar el ejemplo de que la persona magnifica
los éxitos de los demás y magnifica sus errores, y que la persona minimiza sus éxitos y minimiza los errores de los demás. Es decir, la persona o exagera todo, las cosas negativas las exagera y las cosas positivas las minimiza. Cuando hablamos de visión catastrófica, hablamos de que la persona asegura que el futuro va a ser negativo. Cuando hablamos de un pensamiento dicotómico, como ya mencionamos, es un pensamiento extremista, sí o no. Tratamiento reflejado en el siguiente caso de ejemplo. Luisa, una mujer de 33 años con edad aparente a lo cronológica, manifiesta que desde hace aproximadamente 2 meses se siente desanimada, irritada, alterada y que le cuesta dormir y que ha tenido mucho menos apetito de lo normal. Ese es el motivo de consulta. La evaluación se hizo a través de entrevistas, de algunos test que se aplicaron y del examen mental, que trae como diagnóstico que Luisa, para el momento de la consulta, presenta síntomas y signos compatibles con la depresión, ya que evidenció distorsiones cognitivas y esquemas negativos. Los objetivos del tratamiento son identificar y modificar los esquemas negativos y los pensamientos negativos automáticos. Luego está corregir las distorsiones cognitivas que llevan a la persona a percibir la realidad de una forma pesimista. Luego, como por último, se requiere, en este caso específico de Luisa, reforzar la seguridad en sí misma. El tratamiento se llevará a cabo con la aplicación de distintas técnicas, empezando con la primera opción de la terapia cognitiva, que es la psicoeducación, que es cuando el psicólogo le explica al paciente cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico y cuáles son los pasos a seguir para que el paciente se sienta más cómodo y más a gusto con el psicólogo y con el tratamiento llevado a cabo. Y esto generalmente trae buenos resultados con respecto al tratamiento. Luego continuamos con la técnica de situación de asignación de tareas graduales, que es en el cual el psicólogo divide una tarea que es compleja para el paciente en pequeñas tareas que generalmente se cumplen en distintas sesiones para que éste pueda desarrollar la tarea en general. Por ejemplo, arreglar un cuarto, se empieza arreglando la cama en la siguiente tarea, o se manda para tarea para la casa, arreglar el closet. Ejemplos así, o sea, dividir una tarea grande en pequeñas tareas. Continuamos con la técnica para detectar pensamientos automáticos, en la cual se debe iniciar por identificar cómo se relacionan esos pensamientos automáticos o cómo influyen esos pensamientos automáticos en las emociones. Luego permite identificar y empezar a observar y entrenar la observación de esos pensamientos automáticos para después poder registrar los mismos pensamientos automáticos, y al registrarlos permite identificar cuál es el pensamiento en sí, o sea, cuál es la esencia del pensamiento, qué es lo que el pensamiento automático, más allá de la distorsión, quiso decir, y nos permite diferenciar el contenido del pensamiento automático y la distorsión cognitiva. Y después debemos cuestionar esos pensamientos automáticos para saber por qué realmente ocurren, que es como el cuestionamiento socrático que vamos a hacer a continuación. Y por último, se buscan pensamientos alternativos. Por ejemplo, Luisa en algún instante habla de que ella se siente fea. Se buscan pensamientos alternativos, como por ejemplo, voy a arreglarme un poquito más para sentirme más cómoda conmigo misma. Se continuará con la técnica del cuestionamiento socrático, en la cual el psicólogo debe orientar al paciente a que éste cuestione cada uno de sus pensamientos automáticos. Así, él mismo podrá desarrollar la capacidad de reflexionar sobre sus creencias y sobre sus pensamientos automáticos, y así poder llegar a saber si son creencias nucleares o son creencias periféricas, y desarrollar las técnicas y estrategias para cambiar las que sea necesario cambiar. Ahora, vamos a corroborar que este tratamiento funciona para este caso específico de Luisa con un ejemplo que ella comentó en la primera sesión. Ella dice, estando en una fiesta mira a un hombre que le gusta y se dice, está fea, igual te vas a quedar sola o te va a terminar dejando. Estos pensamientos automáticos podrían corresponder a una creencia de tipo nuclear, como no merezco el amor de nadie. Entonces aquí podemos notar que se identifica el pensamiento automático, se identifica el esquema cognitivo y se identifica la creencia, lo que nos permite ya al identificarla saber y desarrollar las técnicas y las estrategias para poder cambiarla. Ahora, después de que se cumplen los objetivos del tratamiento, o se cambian los objetivos y también se cumplen, se deben establecer técnicas y las sesiones para el control de recaída. Muchas gracias, espero que les haya sido de gran utilidad mi exposición.